Vamos a hablar en esta oportunidad de las elecciones en Bolivia que se vuelven a postergar. Ya van 3 veces en que los comicios presidenciales en el país altiplánico se anulan. El motivo o la excusa es la crisis sanitaria desatada a nivel mundial por el nuevo coronavirus. Por ello hemos querido pedirle a David Choquehuanca, canciller de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales y candidato a la vicepresidencia por el Movimiento al Socialismo más el partido político de Evo, que le ha dado forma en estos últimos años a lo que se conoce como Estado plurinacional y que fue blanco de un golpe de Estado luego de ganar las presidenciales de noviembre pasado, que nos acompañe en esta oportunidad. David Choquehuanca, qué gusto que nos concedas estos minutos a través de Hispan TV para conocer de primera mano la situación actual de tu país. Permíteme que te llame David por la cercanía y por supuesto por la cercanía que tienes con tu pueblo y con Latinoamérica y el mundo. En primer lugar, David, las elecciones que eran para el 6 de septiembre ahora serán para el 18 de octubre, con poco más de un mes de diferencia. Con la justificación de la crisis de la COVID-19. Te voy a preguntar, ¿qué tan grave, David, está la situación de la pandemia en Bolivia para tener que aplazar otra vez las elecciones en tu país? ¿Estás de acuerdo con este aplazamiento de las elecciones de septiembre a octubre? ¿Cesará realmente la crisis sanitaria en poco más de un mes en ese lapso de tiempo? ¿Piensas que hay algo que no sabemos oculto detrás de este aplazamiento electoral que el mundo tiene que saber? Bienvenido a esta entrevista exclusiva que es solo tuya. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo para todos los hermanos y hermanas que nos están viendo. En Bolivia estamos atravesando una crisis múltiple. No solamente estamos atravesando una crisis sanitaria como los otros países. En Bolivia estamos viviendo una crisis social, una crisis económica, una crisis sanitaria. Una crisis general. Una crisis general, sí, después del golpe de Estado de año pasado. Como todo el mundo sabe, el MAS y PSP ha sido ganador, ¿no?, de las elecciones el año pasado. Como todo el mundo sabe, de que ha habido una mano blanca que viene de afuera, acompañado de la Organización de Estados Americanos, que ha dañado nuestra democracia, ¿no? Y esto tiene su nombre, se llama señor Almagro, quien ha dañado nuestra democracia. Luis Almagro, ¿no? Es el que ha dañado nuestra democracia. Él ha venido, ¿no?, con un mandato, ¿no?, de las transnacionales para dañar nuestro proceso de cambio, para dañar nuestra revolución cultural, porque Bolivia estábamos empezando a caminar con nuestros propios pies. Estábamos empezando a gobernarnos nosotros mismos, con leyes hechas por nosotros, no por leyes que vienen de afuera, en favor de las transnacionales. Estábamos empezando un proceso de industrialización de nuestros recursos naturales. Bolivia es un país altamente rico en recursos naturales y sabemos todos los países que poseen recursos naturales corren el riesgo de ser intervenidos por el imperialismo. Entonces esto es lo que pasó en Bolivia, ¿no? Hemos sido intervenidos después de que hemos ganado las elecciones. La comunidad internacional sabe de que el MAS y PSP, el hermano Evo Morales, ha ganado las elecciones. Nos vienen hablando de un fraude hace un año, pero no pueden demostrarlo, no van a poder demostrarlo. No lo han podido demostrar hasta ahora. Sí, no van a poder demostrar. Es más, cada vez se sabe la verdad, ¿no?, de que en Bolivia no hubo fraudes y lo que hubo es una intervención de la OEA, ¿no?, una intervención hacia nuestra democracia. Ha habido un golpe de Estado y este gobierno de facto tenía 3 meses para convocar a las elecciones. Máximo febrero, ¿cierto? Máximo febrero. Sí, máximo febrero. Solamente tenía que administrar las elecciones, ya el gobierno de facto. Entonces, por eso se llama
gobierno transitorio, dice. Entiendo. Porque solamente tenía que ser un gobierno transitorio que solo tenía que dedicarse a administrar las elecciones, garantizar elecciones transparentes, justas. Pues lo ha pasado por diversas circunstancias, por varios acontecimientos. Esto se ha fijado para el 3 de mayo. Primeramente. Teníamos que realizar el 3 de mayo nuestras elecciones. Luego, ¿no? Luego han buscado cualquier pretexto. Y uno de los pretextos que han utilizado es la pandemia del COVID-19, la crisis sanitaria. Ha habido un acuerdo, ¿no? Han entendido, ¿no? El propio MAS ha acompañado, ¿no? De que primero es la salud. Claro. Ha habido un acuerdo, un consenso con las organizaciones políticas, el Tribunal Supremo Electoral, y esta propuesta se ha enviado al Congreso, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que haga una ley. Y esta Asamblea Legislativa Plurinacional acompañó este consenso. Se aprobó una ley para el 6 de septiembre y nos estábamos organizando todos para participar el 6 de septiembre. El pueblo boliviano se estaba organizando para recuperar nuestra democracia, David, para recuperar nuestra soberanía. ¿Qué pasó allí realmente del 6 de septiembre ahora el 18 de octubre? ¿Por qué ese cambio? Estamos hablando de poco más de un mes y la excusa sigue siendo la misma. ¿Por qué? Hemos sido sorprendidos nosotros ayer, ¿no? De que el Tribunal Supremo Electoral ha propuesto cambiar otra vez, ¿no? Sí. Llevar las elecciones el 6 de septiembre. Ellos saben que el MAS y PSP va a ganar. Todos sabemos, el pueblo boliviano sabe, los que hacen encuestas saben, ¿no? Instituciones especialistas, personalidades que hacen análisis, saben de que el 6 de septiembre vamos a volver, nuestro proceso de cambio va a volver, ¿no? Pacíficamente, mediante el voto. Saben que vamos a ganar. Nos vamos a ganar la Asamblea Legislativa Plurinacional, vamos a ganar la presidencia, vicepresidencia, y este proceso de cambio va a continuar, ¿no? Este proceso de caminar con nuestros propios pies va a continuar. Este proceso de integración va a continuar. Este proceso de construcción de la hermandad va a continuar. Ahora, este David, proceso de administrar nosotros mismos nuestros recursos va a continuar. Por eso ellos no quieren eso. Ellos están haciendo mal, no están manejando bien, ¿no? Están cometiendo una serie de arbitrariedades, errores, han caído en la ilegalidad. Y esta sería como una arbitrariedad más, ¿cierto? Estamos hablando de una arbitrariedad más y quisiera insistir, David, tenemos muchísimas preguntas para hacerte. Discúlpame un poquito la premura, pero tenemos muy poquito tiempo y de verdad que me gustaría, en la medida de lo posible, precisarte en muchas de las dudas que tenemos e insistir en el punto de este aplazamiento para el 18 de octubre. Una decisión que estamos viendo que es unilateral como otras que ya nos has venido comentando. Según la Constitución de tu país, ¿no haría falta que el Parlamento apruebe esta iniciativa de suspensión de unas elecciones, más aún que se vienen aplazando desde enero, como bien sabemos? ¿Qué es lo que está pasando allí? Que esa no va al Parlamento, sino que simple y llanamente el Ejecutivo dice, o el Tribunal Supremo Electoral dice, las elecciones van de esta fecha para esta fecha y punto. El Parlamento no se siente ni se ve por ninguna parte. Cuéntanos. Obligatoriamente, las leyes tienen que estar en el marco de nuestra Constitución. Okay. ¿No? Las leyes dicen de que es el Parlamento, fija por ley, ¿cuándo van a ser las elecciones? El órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, puede fijar la fecha, ¿no? Porque es un órgano independiente, pero tiene que ser en el marco de una ley. Y las leyes en Bolivia lo hace la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las leyes no hace el Tribunal Supremo Electoral. Ellos actúan, tienen que actuar dentro de la ley. Necesariamente, ¿no? Si es que supuesto, en caso de que se tenga que modificar la fecha, tiene que haber una nueva ley. Mientras no exista una nueva ley, en este momento las elecciones tienen que realizarse
el 6 de septiembre. Porque así lo diría la ley, ¿cierto? No Así el está la 18 de ley, octubre, porque esta nueva iniciativa no ha sido llevada de nuevo al Parlamento. Te hago otra pregunta, David, aprovechando los minutitos que tenemos y sabemos que tú también tienes muchísimo que decir. Los movimientos sociales, David, tienen un gran peso en Bolivia y eso es parte de iniciativas preñadas desde la instauración del Estado plurinacional. Las organizaciones sociales, a través de pronunciamientos sucesivos, están rechazando de manera tajante esta postergación de las elecciones generales. Y llama la atención que da un plazo de 72 horas para revertir la decisión. David, ¿qué piensas de este anuncio de las organizaciones sociales? Las organizaciones sociales nunca han dejado de estar del lado de Evo Morales, de Luis Arce, de David Choquehuanca, de García Linera. Te pregunto, ¿qué pasará si transcurridas 72 horas el Tribunal Supremo Electoral no da marcha atrás y se planta en el 18 de octubre? Cuéntanos. Mira, la última palabra la tienen nuestros pueblos, nuestros movimientos sociales. Y esto tienen que saber los líderes, las instituciones, en este caso los del Tribunal Supremo Electoral. Por eso dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Así es. No podemos jugar con el pueblo, ¿no? No podemos ir contra el pueblo. El pueblo quiere recuperar su democracia pacíficamente. Claro. El pueblo quiere recuperar su educación pacíficamente, nuestra salud quiere recuperar pacíficamente. Las organizaciones esta mañana se han reunido en un ampliado de emergencia. Y este ampliado de emergencia a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, a la cabeza del Pacto de Unidad del movimiento campesino indígena. Los maestros, los fabriles, los mineros, los artesanos, los constructores, artistas, universitarios, estudiantes, todos ellos han tomado una resolución esta mañana para una movilización nacional el día martes, el próximo martes, en la ciudad del Alto. Esta movilización empieza con una marcha y termina con un cabildo. En esa reunión, en ese ampliado, en ese cabildo, donde se van a adoptar las medidas que vamos a seguir próximamente. Lo que queremos nosotros es, el pueblo boliviano quiere elecciones. Estas elecciones ya han sido postergadas sin ningún motivo, con el pretexto de la pandemia. Pero y no están administrando la pandemia responsablemente. Hay mucha improvisación. Eso te iba a decir, ¿no? Que ha habido mucha improvisación y no solamente eso, sino que en el caso, por ponerte un ejemplo, en República Dominicana, que también está sufriendo los efectos de la pandemia, ha habido un proceso electoral recientemente y no ha habido ningún incremento significativo a raíz de ese compromiso democrático del pueblo, en este caso dominicano. Estamos hablando de una semana o un poco más. Sí, con República Dominicana teníamos casi la misma población, teníamos con República Dominicana. Teníamos casi los mismos infectados, teníamos con República Dominicana. Casi similar número de electores, pero allá se ha llevado adelante el proceso electoral. O sea, el pueblo boliviano necesita para enfrentar cualquier crisis autoridades elegidas por su pueblo, autoridades legítimas. Porque se necesita mucha fuerza para enfrentar cualquier crisis. Se necesita autoridad. Si pasan las 72 horas que han dado las organizaciones sociales y no hay cambio, ¿qué crees tú que pasa en el país? Es la Central Obrera Boliviana que en este ampliado el día martes va a tomar las decisiones que vamos a llevar de manera conjunta. Hay algunas organizaciones que han dado plazo, hay algunas organizaciones que han dicho bloqueo nacional de caminos, todo eso, pero tiene que haber una sola decisión. A la cabeza de la Central Obrera Boliviana, al Pacto de Unidad, todos juntos el día martes van a adoptar qué medidas vamos a seguir
¿no?, para garantizar elecciones transparentes, elecciones justas, sí, para que el pueblo boliviano cuente con una autoridad legítima, resultado de las urnas, de manera pacífica. Bien importante, David. Ahora hablemos de Evo Morales, el líder, el hombre que se vio obligado a ceder ante la presión que significaba más enfrentamientos, más sangre en las calles bolivianas, si no se separaba de la presidencia de un día para otro. Evo está en Argentina en este momento. Háblanos un poco de su papel, de sus iniciativas para restaurar la democracia en Bolivia. Por cierto, muy delicados sus señalamientos de que organizaciones de derecha quieren hacerse con el poder de manera violenta e ilegal en varios departamentos, como el caso de Pando. Cuéntanos un poquito sobre esto. Mira, con el hermano Evo hemos venido construyendo desde los años 90, mucho más antes, desde la campaña 500 años de resistencia, sí, ¿no?, trabajando para gobernarnos nosotros mismos, para recuperar nuestra soberanía, y ha conducido, ¿no?, adelante este proceso de cambio. Nuestro hermano Evo ha conducido adelante este proceso de cambio para desmontar ese Estado colonial, ese Estado colonial que nos ha aplastado, que nos ha marginado, que nos ha humillado y que nos ha saqueado nuestros recursos naturales sistemáticamente. Y nosotros nos organizamos para desmontar ese Estado colonial, para construir nosotros nuestra patria con nuestras propias manos, con pensamiento propio, para construir la unidad, la esperanza, la felicidad de nuestros pueblos, la hermandad, la armonía, la paz. David, planes de la paz junta, sí, planes del presidente Evo para regresar a Bolivia. Cuéntanos un poquito eso, el plan o la idea o la iniciativa de Evo Morales para retornar a Bolivia. El pueblo boliviano quiere que su hermano Evo vuelva a Bolivia. Okay. El hermano Evo es un líder no solamente nacional, es un líder internacional. Y el pueblo boliviano necesita de sus aportes para seguir construyendo, para seguir profundizando nuestro proceso de cambio, para seguir profundizando, para seguir consolidando nuestra revolución democrática y cultural. El pueblo boliviano necesita, el pueblo boliviano llora por el retorno de nuestro hermano Evo. Eso es importante. David Choquehuanca, ex canciller de Bolivia, candidato a la vicepresidencia del país, como llave del candidato a la presidencia, el exministro de Economía Luis Arce, está con nosotros en esta entrevista exclusiva a través de Hispan TV. David, ¿cuál es tu balance de la actual gestión del gobierno de Jeanine Áñez? Gobierno interino por demás en cuanto a cumplimiento de la Constitución, en cuanto a sanidad, en cuanto a economía, en cuanto a política exterior. ¿Por qué a tu juicio las elecciones no deben demorar más tiempo? Tienen que ser ya. Porque necesitamos autoridades legítimas, elegidas por su pueblo. Ninguna comunidad, ninguna organización va a aceptar una autoridad impuesta. Nadie es. Claro. Necesitamos autoridades que sean resultado, ¿no?, de un proceso democrático. Tienen que ser autoridades elegidas por su pueblo. Y porque nosotros esas autoridades tenemos que protegerlo. Y esas autoridades tienen que querer a su pueblo, tienen que gobernar a su pueblo con amor. Que es lo más importante. El poder no tiene que ser para abusar. Sí. El poder tiene que ser para ayudar. Para servir, para ser servidores públicos, que es fundamentalmente. Por eso, el poder tiene que ser para ayudar, para servir a nuestro pueblo, para ponerles al servicio de nuestro pueblo, para encaminar a nuestro pueblo hacia la felicidad. David, nos el quedan poder no muy tiene poquitos... que ser para robar, no tiene que ser para saquear nuestros recursos naturales. Nos quedan muy poquitos minutos, David, y todavía unas cuantas incertidumbres por consultarte. Se está buscando por todos los medios, David, de que el movimiento al socialismo, la figura de su candidato presidencial Luis Arce, salgan como sea de la carrera electoral. Háblanos de los argumentos que la justicia, entre comillas, de tu país maneja para alcanzar este objetivo. No se puede hablar de números en Bolivia, está prohibido hablar de números en Bolivia. Luis Arce en algún momento ha hablado de números.
¿Cómo ves esa posibilidad? En cualquier momento la fórmula Arce-Choquehuanca podría ser sacada de la contienda. ¿Qué significaría esto? ¿Qué crees que pasa en Bolivia si se materializara esta opción, David? Cuéntanos. Mira, hay una persecución política, no solamente en Bolivia, hemos visto en Brasil, hemos visto en Argentina, hemos visto en Ecuador. Hay una judicialización de la política, hay una persecución a la política en Bolivia y están buscando cualquier pretexto para sacarnos de esta carrera electoral, porque saben que vamos a ganar las próximas elecciones. Entonces se van a inventar cualquier pretexto, van a buscar para anularnos. El hermano Luis ha ido a una entrevista televisiva. Okay. El periodista le consulta sobre cómo nos está yendo en la campaña. Y el hermano Luis hace un comentario a la pregunta del periodista. Sí. ¿No? Habla de algunas diferencias, ¿no? Que estamos nosotros en primer lugar. Entonces dicen que él ya ha difundido, ¿no? Números, estadísticas, es decir, ya prácticamente dio como estadísticas, ¿no? Que quisieron alegar eso, ¿no? Sí, en pocas palabras. Pero no hay sustancia, no hay materia, no hay elementos. El pueblo sabe, y nosotros estamos seguros de que no van a encontrar nada. Eso no es lo más importante. Nada para sacarnos a nosotros de estas próximas elecciones. De estas próximas elecciones. Nos queda un minutito, David. Quisiéramos tu mensaje para los bolivianos del mundo. ¿Por qué Luis Arce debe ser el próximo presidente de Bolivia y David Choquehuanca el vicepresidente del país altiplánico? Un minutito. Porque el pueblo quiere eso. Porque el pueblo quiere que se torne nuestra democracia. Porque Bolivia quiere, el pueblo boliviano quiere estabilidad económica. El pueblo boliviano quiere estabilidad social. El pueblo boliviano quiere crecimiento económico. El pueblo boliviano quiere estabilidad política. Por eso el pueblo boliviano ha decidido apoyar, ¿no?, a la candidatura del MAS y PSP. Bueno, David Choquehuanca, muchísimas gracias por habernos cedido estos minutos, por tu opinión, por tus comentarios, por las vivencias que realmente nos has transmitido y sobre todo por el ánimo que tienes y lo transmites también a los bolivianos en todo el mundo con referencia a lo que debe ser la situación en tu país, en Bolivia. Conoces muy bien la situación a nivel internacional porque has sido canciller durante muchos años en la época de Evo Morales y ahora, bueno, hacia una nueva responsabilidad que, pues, si definitivamente se dan las elecciones, que esperemos que para el 18 de octubre o el 6 de septiembre, que debería ser la lógica, pues pueda ser el próximo vicepresidente del país. David Choquehuanca, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos cedido estos minutos en Hispan TV y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar siempre atentos a la programación de Hispan TV. Continúen con mucho más.